Greetings in Jesus' name. I'm Bishop Chester Wright. Saludos en el nombre de Jesús, soy el obispo Chester Wright y esta es la sesión de enseñanzas de This lesson, we want to talk about the power. lección número 3 de cómo orar como los apóstoles oraban. Esta semana queremos hablar, esta lección vamos a hablar del poder de la oración. Jesucristo oró, los apóstoles querían saber que Jesús les enseñara cómo orar, Él les enseñó cómo orar. Después Él les ordenó que nos enseñaran a nosotros a observar todas las cosas que los había mandado. Así es que Él no solamente los enseñó, sino los ordenó en orar y cómo orar. En Lucas 11, de 2 al 4, enseñamos ahí Mateo 6, 9 al 11, si no me equivoco. Los ordenó que oráremos, hermanos. Como dije en la última lección, no encontrarás ningún lugar en la oración, en la escritura, perdón, en el libro de los Hechos o las epístolas, donde repitieron esas palabras que Jesús les enseñó que oraran. Eso demuestra que no estaba orando que repitieran palabras, sino que les estaba enseñando principios de su oración. Les estaba enseñando la oración como Él oraba. Estos son los principios de su oración. Y puede ir por el libro de los Hechos, ahí las epístolas, y puede encontrar ahí muchas veces cada uno de estos principios que Él enseñó y fueron mencionados en las epístolas. Ahora, ¿qué queremos hablar? Queremos hablar el poder de la oración, orando como Jesús, así es como los apóstoles. ¿Ok? Bueno, Santiago 5, 16 al 18. Confesad vuestras faltas unos a otros y rogar los unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías o Eliseo fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a nuestras y oró fervientemente que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró y diciendo y el cielo dio lluvia y la lluvia produjo su fruto. Versículo 16, el final de ese versículo. La oración eficaz del justo puede mucho. Así es que la efectiva y ferviente oración de un hombre justo cumple mucho, puede mucho. La interpretación literal de esta última frase de estos versículos de la Biblia, fuertemente la súplica obrando de un hombre recto, justo ante Dios, que la oración efectiva, justa de un hombre justo cumple mucho, puede mucho. La versión amplificada clásica dice la oración de todo corazón ferviente, continuada en oración, hace tremendo poder de Dios dinámico en su obra. Así es que la oración fuerte del corazón, de todo corazón sincero, hace la oración dinámica y poderosa en su obra. La versión amplificada dice: la oración de todo corazón y persistente del hombre justo o creyente cumple mucho cuando es puesta en acción y es hecho efectiva por Dios, y es dinámica y puede tener tremendo poder. La versión fácil de leer: cualquier persona que ora puede orar, que Dios ore, y grandes y poderosas cosas pueden. La versión nacional de leyentes dice: la oración de Dios es poderosa del hombre justo porque cosas suceden por medio de ella. Ahora, mi amigo, si tu oración es una obligación, si es una disciplina, es algo que tú haces, algo que es tu fe, tú oras porque es tu fe, esa es tu fe. Entonces, no sabes lo que estás perdiéndote, hermano. No hay nada en este mundo que es más poderoso que la oración. Pero no la oración de la perspectiva que hablamos que Dios haga cosas a nuestro favor. No estamos tratando de convencer a Dios. No estamos orando para convencer que Dios haga algo. Estamos orando para que Él nos use a nosotros como su conducto para desatar su palabra de autoridad, su poder, su dominio, su fuerza, su nombre, su voluntad, su reino en la tierra. Porque Él no es el Dios de este mundo y no es el príncipe de la potestad del aire. Así es que la iglesia es como una fuerza de invasión,
y somos su ejército, y nos está usando como su conducto de orar su voluntad como Él ya lo ha propuesto en el cielo. Como Él ya lo ha propuesto en el cielo, será en la tierra. Mucha gente ora que su voluntad en la tierra sea hecha en el cielo, o que el Señor esté de acuerdo con ella y dice, ok, está bien, te lo voy a dar, lo que tú quieras. No, hermanos, no, eso no es el propósito de oración. El justo, el hombre justo es una persona que ha llegado al fin de sí mismo, que ya no está intentando de ganarse la salvación por medio de lo que hacen, sino se han convertido en un conducto y han realizado como Pablo, que las cosas que quieren hacer no las hacen, las cosas que no deben de hacer, que no quieren hacer, esas sí las hacen. La voluntad está presente conmigo, pero el tratar de encontrar lo que debo de hacer, no sé cómo hacerlo. Oh hombre miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así es que un hombre justo, no uno que se cree que es justo, que se cree mejor que otros santos, está viviendo para Dios por sus propios voluntades, estándares. Esto me place a mí, Dios, y te debe placer a ti. Esto es lo que yo quiero, Dios, tú me debes darlo a mí. Eso es justicia propia, no es justicia de Dios. La única persona justa es aquella que ha sido hecha justa por Dios, por fe, y ha permitido que Dios le ha permitido ser convertido en una persona justa por medio de la elección de Dios. Por aquellos que son bautizados en Jesucristo son hechos justos. Salmo 32:1. Bendito es aquel que su transgresión es perdonada. Esa palabra es también transgresiones, iniquidades. Cuando su iniquidad es perdonada y su pecado es cubierto. Cuando confesamos nuestros pecados, el Señor es justo de perdonarnos de nuestros pecados y nos limpia de toda injusticia. Si la justicia es nuestra cobertura, entonces la injusticia es nuestra falta de cobertura. El Señor nos quita todo pecado, todo aquello que nos descubre. Aquellas personas que caminan en la justicia de Dios, benditos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No estás buscando las cosas, estás buscando su reino y su justicia de Él. Así es que la oración efectiva de un hombre justo, efectual, es muy poderosa y cumple mucho. ¿Por qué? Porque esa persona no está tratando de ganarse nada, ya se han rendido completamente a Dios por su gracia y han hecho la voluntad de Dios y no la de ellos. Así es que ellos han convertido conductos del Señor rendidos a Dios para hablar su rema y su palabra, de hacer su poder por medio de ellos. Su nombre, su voluntad, su reino. Todo eso es muy poderoso. Oración bíblica es ilimitada en su potencial, en su impacto. Si oraremos, hermanos, como los apóstoles oraban. Efesios 3:14. Efesios 3:14 dice: por este acaso doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien es nombrada toda la familia del cielo en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder de su hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arriagados y fundados en amor podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más allá abundante de lo que pidamos o entendemos, y según el poder que obra en nosotros. Y aquella gente que no está orando y no está haciendo contestadas oraciones, ¿por qué? Porque no son fortalecidos, hermanos, de su hombre interior, no están enraizados en el amor de Dios y no comprenden con todos los santos la anchura, la longitud del amor de Dios. No han experienciado el amor de Cristo, que es más fuerte, más alto que el conocimiento, y no están llenos del poder de Dios. Pero para aquellos que son más allá, hermanos, de lo que pidamos o pensamos, abundantemente lo que pedimos, según el poder que opera en nosotros, a que nosotros se nos cumple la oración. ¿Cómo es que eso se cumple? Esto, todo lo que pensamos o hablamos en oración comienza. Y de acuerdo del poder que obra en nosotros, según el poder,
La palabra obra ahí significa energizar, activar. Así es que cuando es ese poder activado, operando, hermanos, con energía en oración, y dentro de oración quiere que él quiere que sepamos que él puede ser abundantemente, hermanos, más allá, mucho más de lo que pedimos o entendemos, cosas que no podemos ni tener fe nosotros para poner en palabras. ¿Por qué? Porque para él sea la gloria en la iglesia, a Jesucristo, por los siglos de los siglos, hermanos, y por todas las edades. La cosa que de una manera u otra tenemos que entender es esto, este poder de oración, el poder de la oración, es de que hemos estado delegando a Dios. Mateo 28 y 18, Jesús vino y les dijo, todo poder es dado en el cielo y en la tierra, que es exousia, autoridad, es dado a mí en el cielo y en la tierra. Todo poder. Ok, Jesús, está bien, tú tienes toda la autoridad, Jesús. Gloria a Dios. Oh, pero ahí no se detuvo, hermanos. Lucas 10. Lucas 10, 17, 19, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan a tu nombre. Y les dijo, yo vi a Satanás del cielo, cayó como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y sobre todas las escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y en ningún modo os dañará. Sí, el Señor Jesucristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Sí, Él es la única cara del Padre para siempre. Él es. Segunda de Corintios 4, 6. Dice, Él es la imagen del invisible Dios para siempre. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Para siempre. Así es que, ok, Él tiene todo poder y autoridad. Pero, un minuto. Cuando Él mandó a los 12, en Lucas 9 y Mateo 10, les dio autoridad. Bueno, claro, son los apóstoles. Pero cuando mandó a los 70, muchos ni siquiera sabemos una clave de qué eran sus nombres, hermanos. En Lucas 10, Él les dijo a ellos, a los 70, no a los 12, he aquí, les doy poder, autoridad para tropezar continuamente, hermanos, con contención sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, todo el adversario, aquel que desea hacer cosas adversarias en contra del cuerpo de Cristo, y nada os dañará. ¿Qué pasa si tenemos autoridad pero no la estamos usando? ¿Y qué si hemos sido dados la autoridad pero no creemos o la sabemos que hemos sido dados? ¿Qué si oramos? Jesús hace esto, Dios hace esto, Señor cambia esto, Jesús, o lo que sea. Cuando constantemente estamos pidiendo y nunca hablando porque no tenemos fe. Considere esto, Marcos 11, 20 dice, versículos antes aquí, Marcos 11, 20 a 24. No maldijo. En la mañana pasando ahí vinieron a la higuera, se había secado de las raíces, y Pedro acordándose le dijo, hermanos, aquí, versículo 21, vamos a brincar aquí. Pedro acordándose le dijo, maestro, ve aquí, la higuera que maldijiste se ha secado. No son maldiciones, hermanos, palabras groseras, si son palabras de autoridad. El versículo previo dice que fue secadas desde las raíces, porque cuando Dios obra no empieza desde afuera, desde arriba abajo, sino de la raíz para arriba, hermanos. Piense por eso un momento. Jesús le respondió y le dijo, tened fe en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esta cuenta, aquí te estoy diciendo, porque de cierto os digo que cualquiera que te dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere será hecho.
lo que dijeres se les será hecho, hermanos. Por tanto, os digo todo lo que pidéis, orando, creer cuando lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estuviereis orando, la palabra ahí, os digo, es una conjunción conclusiva, significando que no solamente está coyuntado con lo que fue dicho y con lo que está a punto de ser dicho, pero está tomando lo que ya se dijo, se ha sido dicho y está concluyéndolo. Y cuando estás viéndolo, estás aprendiendo y entender que Jesús igualó la oración, hermanos, igual que hablar a la montaña, no pidiéndole a Dios que mover a la montaña, sino hablándole a la montaña. ¿Por qué? Porque yo he sido dado autoridad, yo he sido delegado la autoridad de Dios, yo tengo su autoridad de Él. Necesito ser rendido a Él para no ser mi voluntad sino la de Él, dejar que su espíritu hable por medio de mí como su conducto, sus palabras de autoridad. Y cuando Él habla por su autoridad, por medio de mí, está hablando palabras de mandamiento. Sea echado al mar. Eso es un mandamiento. Y si no dudo en mi corazón, pero creo que esas cosas cuales he dicho, bajo la dirección del Espíritu Santo y por su empoderado fortaleza, las confesaré. Voy a tener lo que yo he pedido, lo que he dicho. Que si Cristo definió eso como así, es teniendo fe en Cristo. Cuando yo oro por alguien, Señor, esa persona está enferma, sánala, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no tengo fe, hermanos. Él dijo, habla a esa enfermedad. No pidas, habla. Él ordenó que fueran a sacar a los enfermos, los mandó, los ordenó. Cuando mandó a los 70, hermanos, y los 12 y después a los 70, los ordenó, hermanos, que fueran a ellos. No fue a decirles, ve y pídeme y ruégame a mí que yo los sane cuando llegues allá. No, cuando llegues allá con los endemoniados, no, porque somos el cuerpo de Cristo. Él habita en nosotros. Si nos hemos rendido nuestra voluntad a Él, Él va a hablar por medio de nosotros. Él va a hablar por medio de nosotros. Así es que, ¿qué es el potencial de esa autoridad cuando la ejercitamos? Efesios 1. Which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him on at his own right hand in heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name in his name. Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la palabra de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, en el cual superimente grandeza de su poder para acá con nosotros que le creemos según la operación del poder de su fortaleza. Hermanos, yo lo creo. Yo lo estoy leyendo al grado que estoy dejándolo que Él opere por medio de mí. Él dijo, no temas a aquel que puede destruir el cuerpo, pero teme a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. El Señor te ha dado a ti autoridad para tropezar sobre serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo. No puedo creer yo eso. ¿O estamos dejando que las cosas sucedan en este mundo porque no oramos en contra de ello? Dios no nos ha llamado a protestar. Dios nos ha llamado a orar en el trono de gracia. En el trono de gracia. Nos está llamando a hacerlo. Ahora Él dijo, Cristo ha sido resucitado, la visible representación del Dios de eternidad. Está sentado en el trono del universo y Él está en la cabeza del cuerpo de Cristo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo, y Él tiene toda. Él está sentado allí sobre todo poder, potestad, dominio y todo nombre que es nombrado. No solamente ese mundo, sino el mundo que está por venir. Pero vamos a hablar de este mundo presente. Él ha puesto todas las cosas bajo sus pies, y que sea la cabeza de todas las cosas, que es su iglesia. Espere. Con la llenura de Dios, si Él está habitando nosotros y somos su cuerpo,
y Él es, somos el cuerpo conectado a la cabeza, y la cabeza ya está allí, ya está sentada en el trono y reinando en el trono de Dios. Así es que, ¿qué? Ahora, ¿qué haremos? ¿Nos acostamos a dormir? Dios es bueno, Dios es santo. Vamos a darle gracias por nuestra comida. Ok, ya oramos, vamos a ir a hacer nuestro negocio. ¿Es lo que tú crees que debes de hacer? Así es que si tenemos todo este poder, esta autoridad, ¿cómo se ejercita por medio de nosotros? Efesios 6 lo dice así. Efesios 6, 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor, en el poder de su fortaleza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las chanzas del diablo. Las personas no son nuestros enemigos, hermanos. Jesucristo dijo a aquellos que clamaron su crucifixión, aquellos que tuvieron la responsabilidad de crucificarlo. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no eran la fuerza detrás de la crucifixión. Podemos tratar con las víctimas de ese poder. Esos que están consciente o inconscientemente rindiéndose al poder de Satanás, porque mayor es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. El Dios en nosotros es más grande que el Dios de este mundo. ¿Se lo cree? No puedes repartir el botín del hombre fuerte hasta que primero ates al hombre fuerte. Que no luchamos. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la coraza de justicia, y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la palabra, la espada. ¿Cuál es la palabra de Dios? La rema de Dios. Aquí es. Aquí. Aquí es la arma número 1 que tenemos, hermanos, como los guerreros de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, para que el abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer el denuedo y el misterio del Evangelio. Ahora, ahí está. Estamos leyendo estas escrituras más allá, mientras que prosigamos por esas lecciones. Pero usted verá cuando ves estas otras interpretaciones de escritura, oramos con toda súplica y todo clamor, siempre orando en el Espíritu, todo tipo de oración, y debemos de hacerlo con perseverancia y súplica por todos los santos. Así es que no estamos luchando con carne y sangre, hermanos. Eso no tenemos enemigos en la carne, aunque piensan que son nuestro enemigo. No son nuestros enemigos, hermanos. De nuestra perspectiva, son humanos. Gente que necesitan a Dios y necesitan ser amados, necesitan ser liberados, como nosotros tuvimos que ser liberados y fuimos liberados. Es que no tenemos enemigos, solamente enemigos sobrenaturales. Gente que se convierten, hermanos, enemigos de nosotros. Ellos escogen hacer eso, pero nosotros sabemos mejor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Están diciendo estas cosas, haciendo esto, y si tuvieran la autoridad de hacer más, lo hicieran, hermanos. Pero diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es que tenemos el mismo derecho y la responsabilidad de entender y concluir que lo que los apóstoles enseñaron y practicaron como oración fue lo que Jesucristo les demostró a ellos y les enseñó de la oración. Voy a leerlo una vez más aquí. Tenemos al igual el mismo derecho y la responsabilidad de entender y de concluir que todo lo que los apóstoles practicaron y enseñaron de acuerdo a la oración, eso fue lo que Jesucristo demostró a ellos y les enseñó esa oración él a ellos. El título de esta enseñanza, de esta serie, es cómo orar como los apóstoles oraban, que es igual a decir cómo orar como Jesús oraba, y podemos hacerlo. Jesucristo terminó uno de los
uno de los capítulos más detallados de nuestra actitud en oración, nuestra expectativa, que está encontrada en toda la Biblia, hermanos. La enseñanza fue muy específica, Mateo 6, ahora. Aunque la Biblia no nos da mucho detalle de esa oración, ¿tú crees que él enseñó todo eso en tanto detalle que no lo practicó exactamente? No, hermanos, es imposible. Aquí fue como Jesucristo concluyó ese detallado de oración, más detallado de la oración. Mateo 6, 31. Mateo 6, 31. Y él les dijo, venid vosotros apartados. Mateo 6, 31. Por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Y explicaré más allá. No quiero salirme de fuera del curso. Quiero explicar más allá por qué nos enseñó a orar, danos hoy este pan de cada día. Así es que, como sus hijos, Él sabe que necesitamos. Porque su Padre sabe que tiene necesidad de estas cosas, pero buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidos a nosotros. Estamos buscando la voluntad de su reino, su justicia, o estamos buscando, hermano, las bendiciones. Lo haremos y lo hacemos porque la oración bíblica que es orada de acuerdo a instrucciones bíblicas por medio de una vida que ha sido dada a Dios es muy poderosa, es muy efectiva, es muy cambiante. En el nombre del Señor Jesucristo, yo oro por ti y por mí, que Dios te daría el espíritu de gracia y súplica, el espíritu de oración, que fuéramos movidos para convertirnos en conductos de Él, que Él pudiera orar por nosotros, para hacer su voluntad y que Dios se manifieste en la tierra por medio de nuestras oraciones. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.